Dios le bendiga. Le habla a su amigo y hermano evangelista Kelvin de León, siervo de Dios por su misericordia. Y en esta oportunidad queremos hablarte acerca de un tema que ya ustedes vieron en la descripción. ¿Debo ser doctrinado antes de ser bautizado? Acerca del tema, en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26, dice lo siguiente: que el evangelista Felipe fue llevado al desierto por el Espíritu Santo en un torbellino y se encuentra con un etíope eunuco. Dice la palabra de Dios que fue en son de adorar al desierto, y el Espíritu Santo llevó a Felipe allá para que le anunciara el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que yendo por el camino, en capítulo 8, versículo 36 del libro de Hechos, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí, hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo el eunuco: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vemos rápidamente cuál es el requisito para nosotros ser bautizados según la palabra de Dios. Y ese es el tema que tenemos en el día de hoy. ¿Qué debo hacer para ser bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado si quiero bautizarme? Y la respuesta del cielo, del siervo Felipe hacia el eunuco, es la siguiente: si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el requisito. Y acerca del tema, la Biblia dice en Hechos capítulo 10 que allí un soldado llamado Cornelio, dice la palabra de Dios, pasó también lo mismo con él. Pasó lo mismo. Aquí vemos que estas personas no fueron doctrinados firmemente en la palabra de Dios para ser bautizados. Vimos cuál es el requisito, que solamente debemos de creer para ser bautizado en nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que Cornelio también hizo lo mismo. La palabra de Dios fue llevada a su casa, a su corazón, y dice la palabra de Dios que él creyó junto a su casa y fueron bautizados aquella misma hora. Pero vemos que también con el apóstol Pablo sucedió lo mismo, que dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 9, que luego de haber recobrado la vista y de haber recibido y creído en el Señor Jesucristo, fue bautizado por el profeta Ananías. En fin, esto es lo que debemos de hacer: creer en nuestro Señor Jesucristo para ser salvos y para bautizarnos, dice la palabra de Dios. Y fue lo que hicieron estos hombres de Dios. Vimos como el eunuco creyó en el Señor y se bautizó ahí mismo. Vemos también como el apóstol Pablo hizo lo siguiente, hizo lo mismo. Creyó también en el Señor Jesucristo, que Él era el único Dios y el verdadero Dios, y se bautizó aquella misma noche. Eso dice la palabra de Dios, por el siervo Ananías, que el mismo Señor había enviado en el capítulo 9 del libro de Hechos para que abriera los ojos del Saulo de Tarso, cual es Pablo, conocemos como el apóstol Pablo. Y dice la palabra de Dios que creyó y fue bautizado. Pero también vemos en el libro de Hechos capítulo 16 versículo 31 que allí vemos un soldado que al mismo apóstol Pablo y a Silas lo encarcelan. Y dice la palabra de Dios que Dios se glorificó en gran manera en esa cárcel, de tal manera que la palabra de Dios dice que el carcelero de aquella cárcel creyó en nuestro Señor Jesucristo y fue bautizado también aquella misma hora o aquella misma día. Eso dice la palabra de Dios. Pero vemos más también acerca del tema, como en el mismo libro de Hechos capítulo 2 versículo 38 dice lo siguiente: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así que ya como vimos y hemos aprendido que la palabra de Dios dice, no hay nada que impida que nosotros seamos bautizados. No hay nada. Felipe le dijo al eunuco: si quieres, si crees, bien puedes.
Solo necesitas creer en nuestro Señor Jesucristo y puedes bautizarte. Así que esperamos en Dios que estas palabras sean de gran bendición para cada uno de ustedes. Y si aún no te has suscrito a este canal, por favor considera hacerlo. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Amén.